En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es en la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. El conocimiento dicen que da poder, y sí es cierto. De hecho, una frase que decía el santo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que el mal más grande que aqueja a la humanidad es la ignorancia. Y esta ignorancia pues, nos hace actuar precisamente ciegos, sordos y tontos. No vemos, no entendemos, no comprendemos, y nuestro concepto de la realidad es muy limitado o nulo. Ya actuamos por ignorancia, actuamos creyendo que poseemos, creyendo que actuamos de acuerdo a nuestra verdad, como si cada uno, pues la verdad fuera algo subjetivo, ¿no? Pues mi verdad es de acuerdo a lo como me siento, de acuerdo a lo que me gusta, de acuerdo a lo que me parece, y cada uno tiene su propia verdad. Pero no funciona así. Pero de alguna manera es que nosotros tenemos que, como cristianos, como católicos, entender cuál es este proceso para llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y esto obviamente nos va a dar pues un poder, y es un poder maravilloso, no es un poder como lo entiende el mundo, como lo entiende la gente que pues no tiene esa madurez. Y ya lo he compartido en otras veces: ¿quieres conocer el corazón, lo que hay en el corazón de un hombre? Dale poder. Y eso va a salir a relucir lo que hay en su corazón. Pero si ese poder que Dios te da a través de este proceso de conocimiento te va a permitir experimentar ese poder para servir, ese poder para descubrir primero que esto viene de Dios, que el poder verdadero es de Dios y que solamente se te manifiesta, se te presta o te permite tener esto para la gloria de Dios y el servicio de las almas. Entonces, San Pablo nos habla del aspecto importante de esto. El primer aspecto es reconocer que este poder es para servir a Dios. Pablo se sabe portador de un poder, portador de un conocimiento, portador de una sabiduría, pero nunca es para beneficio personal, nunca es para su vanagloria, sino como servidor de Dios. Y lo dice: yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Bueno, lo del Espíritu Santo no lo dice, pero sabemos. Entonces, soy servidor de Dios y apóstol. O sea, yo le sirvo a Dios y soy enviado de Jesucristo. Esa es la conexión que todo buen cristiano, buen católico debe de entender, que es Dios al que le servimos, y en este servicio somos enviados por Jesucristo, somos apóstoles. O sea, eso significa apóstol, ser enviado, ser enviado. Ahora, esto es un conocimiento que me da un entendimiento, que me da una visión más clara de cuál es mi misión, de cuál es el objetivo de todo lo que yo estoy viviendo. Sí, nuestro objetivo no solamente es aquí en la tierra, el tiempo, el momento.
Claro, no estoy diciendo que nos desencarnemos y nos espiritualicemos de una manera que nos abstraigamos del dolor, del sufrimiento, de los pagos de impuestos, de aquello, del otro. No, no se puede, no funciona así. Lo que sucede es que nosotros tenemos que desde esta realidad temporal usar como una escalera de todas estas realidades temporales, que sean una escalera para para poder llegar a tener nuestro objetivo, ¿sí? Un objetivo que viene precisamente porque tenemos un conocimiento, y este conocimiento es Dios, es el amor de Dios, aunque nunca será completo, siempre será parcial. Y lo va a decir San Pablo también en un momento. Ahora conocemos a Dios como en un mal espejo, un espejo borroso, pero llegaremos a verlo tal cual es cuando estemos en su presencia. Esto es cuando ya experimentemos la muerte, la resurrección, y lo veremos tal cual es. Claro, no lo alcanzaremos a comprender, pero sí tendremos esta visión más clara. Por eso, entonces, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Uno implica el otro. Sirvo a Dios a través de ser enviado de Jesucristo. Y obviamente cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en servidores y en enviados. Todo lo que yo hago, lo hago para servir a Dios. ¿Y en nombre de quién lo hago? Pues de aquel que me envió. Y quien me envió es Jesucristo. Yo he recibido este ministerio desde el día de mi bautizo y el día de mi confirmación. Todos somos enviados. Por eso la confirmación ya se da en una etapa adulta. Antiguamente, en los viejitos, en los niños antiguos en la antigüedad, se daba el bautizo y la confirmación recién nacidos, ¿no? Pero ahora se trata y se quiere que se tenga esa conciencia, esa madurez, para que el niño o el adolescente o el joven o el adulto, pues tenga esta conciencia del poder que se le da. Somos enviados. Todo lo hago para servir a Dios y porque Jesús me manda. ¿En nombre de quién lo hago? Yo sirvo a Dios en nombre de Jesucristo. Soy esposo para servir a Dios en nombre de Jesucristo. Soy esposa para ser servidor de Dios a nombre de Jesucristo. O sea que todo lo que yo hago tiene que ser para servir a Dios. ¿Y por qué lo hago? Porque Jesús me lo manda. Mi matrimonio, mi trabajo, mi carrera, mis amistades, ya sea si eres consagrado, si eres sacerdote, si estás soltero, si lo que sea, hombre, mujer. Bueno, este es el primer elemento del conocimiento. Por eso dice, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿para qué? Para conducir a los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Todos aquellos que quieren seguir, que quieren responder. Dice la palabra, son muchos los llamados, pocos los escogidos y más pocos los aventados, desgraciadamente. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, no todos van a responder, no todos quieren responder, todos somos llamados, pero no todos responden. Y no me refiero solamente en el ámbito de la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Todos tenemos una vocación universal que es ser santos, y la santidad es servir a Dios porque Dios me lo manda. Es una manera de vivir la santidad, en obediencia a Dios, en servicio a Dios y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces empiezo a vivir esa unión que al final de cuentas le llamamos santidad. Esa es la vocación. Por eso, para conducir a los elegidos de Dios, tú, yo, no importa tu historia, en qué sentido, en que, pues, si te vas a un trabajo, si no estás bien calificado, no te van a dar. Si no tienes los elementos básicos para que, pues no. Y luego si tienes antecedentes de ratero, de mentiroso, de tranza, de drogadicto, de alcohólico, ¿quién te va a dar trabajo? ¿Quién va a creer en ti? Pues Dios sí te da trabajo, fíjate. Dios sí cree en ti, Dios te contrata. Para Él no hay empleados o ¿cómo se dice? Rechazados. No, Dios llama a todos y nos capacita, siempre y cuando nosotros queramos y nos dejemos. Así está la situación. Entonces, somos elegidos de Dios, somos llamados por Dios. Ahora, ¿a qué? A la fe. La fe, la hemos descubierto, es un don
es un regalo de Dios y es algo que yo tengo que aprender a obedecer, primero a escuchar, porque la fe viene de la escucha, y a obedecer. Entonces, a guiarnos a la fe. ¿Cómo puedo llegar a ese conocimiento pleno de la fe? ¿Cómo puedo? Pues precisamente a través, dice San Pablo, al pleno conocimiento de la verdadera religión. O sea, la verdadera manera de volvernos a unir a aquel por el cual hemos sido creados. Hay muchas formas que el hombre ha tratado a lo largo de la historia. Hablamos de las religiones animistas, y yo lo comparo como aquella religión que es la búsqueda del hombre por tratar de alcanzar a Dios. Quiere unirse a sus dioses, los aztecas, los romanos antiguos, los egipcios, los griegos, los incas, y bueno, mayas, totonacas, hindúes, los chinos, todos de alguna manera tienen el mismo deseo y la misma necesidad, unirse a sus deidades. Entonces, como que querer alcanzar a Dios, son las religiones animistas, religión, religar, volvernos a unir. Se hacen sacrificios, se hacen ritos, se hacen cosas para tratar de agradar a Dios y obtener su servicio, su beneplácito, su bendición o lo que le están pidiendo. Y bueno, pues sabemos también que a lo largo de la historia hay tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y dentro de el cristianismo, que es el que profesamos, pues tenemos la Iglesia Católica, que es la que surge, y ya después de ahí vienen divisiones, los ortodoxos, luego las iglesias protestantes, luteranos, calvinistas, zwinglios, metodistas, bautistas, presbiterianos, y bueno, toda esta serie. Y la religión que dice de la verdadera religión. Aquí, pues, desgraciadamente, ustedes a lo mejor les ha tocado ir a las sectas y a todos esos, no, que nosotros sí, que ellos no, la verdad, y bueno, es un cotorreo ahí, que decir, ¿de cuál saber? Bueno, pues, vámonos por lo seguro, por la que tiene, pues, esta historia. Tal vez los miembros de la Iglesia Católica no seamos santos, bueno, tal vez no lo somos, digo, no, tal vez no lo somos, pero Dios de todas maneras se manifiesta a pesar de las miserias de nosotros como miembros de su iglesia, la verdadera religión. ¿Y por qué es especial para nosotros? ¿En qué nos basamos? Y dice San Pablo, en la esperanza de la vida eterna. Al final de cuentas, si yo tengo una religión, o si yo busco, es que espero algo, recibir algo. No sé, que me vaya bien, y a veces el problema cuando la religión la utilizamos para algo solamente temporal. Y esto es peligroso, porque mucha gente busca a Dios para que se solucione una situación temporal, un problema que estoy viviendo, que no es que sea malo, pero perdemos de vista, porque le damos más importancia a lo temporal que perdemos lo eterno. Y como Dios no me resuelve lo temporal, pues voy a buscar lo eterno. Digo, voy a buscar por otro lado y no me importa perder lo eterno, o no tengo la visión claro de lo eterno, porque no me interesa o no lo concibo. Me interesa más lo temporal. Entonces, nuestra religión tiene esta esperanza. Puedo esperar que me sane, puedo esperar que me cure, puedo esperar que me solucione un problema, una situación familiar, pero nunca ninguna de estas esperanzas puede ser más grande que la esperanza en la vida eterna. Esto es lo que nos hace poder enfrentar el sufrimiento, la traición, el dolor y hasta todas las situaciones que el mundo, la carne y el demonio presentan con esperanza, porque podrán torturarte, podrán quitarte todo, pero no te pueden quitar la vida eterna. Nadie te la puede quitar. Si Dios te la ha dado, solamente tú la puedes perder. Dependiendo, si tú no vives, pues esta conciencia de ser servidor de Dios y ser enviado de Jesucristo, apóstol, para llevar a los elegidos, y esto te incluye a ti, o sea, tú tienes que ser llevado por alguien, pero tú también vas a llevar a alguien para conducir a los elegidos de Dios a la fe
y al pleno conocimiento de la verdadera religión. Porque todo esto se apoya en lo que nosotros llamamos la vida eterna, ¿sí? Y es por medio de este cumplimiento de su palabra que nosotros podemos vivir esta esperanza. Obviamente este proceso se denota aquí, pero ya en la práctica como que no está tan claro, como que pues quisiéramos ver ese proceso. Lo que pasa precisamente cuando el Señor nos habla del reino de los cielos, que son las famosas parábolas, de repente nos dice que el reino de los cielos es como encontrar un tesoro. Y de repente nos dice que el reino de los cielos es como una semilla que cae en el camino y que es arrebatada. Que el reino de los cielos es como alguien que tiene y que si tiene se le va a dar más. O el reino de los cielos es alguien que tiene y se le va a quitar lo que tiene. Así como que, y se está refiriendo a diferentes etapas de vida espiritual, de crecimiento, porque es imposible poder abarcar el reino de los cielos en su totalidad. Entonces, el Señor nos permite ir viendo, así como que destellos de todo lo que es el reino de los cielos. Y precisamente se refiere en este texto de Marcos, de este día, se refiere a cómo el reino de los cielos es como una semilla. Muchas veces no sabemos cómo se da, pero el reino de los cielos se va manifestando y va tomando fuerza, va tomando raíz y va a ir empezando a manifestar, como son los tallos, o sea, una raíz más profunda, ¿sí? Como es la semilla germina, crece y va produciendo fruto, primero tallos, luego espigas, luego granos y va a llegar el momento de la siega, o sea, del corte. O sea, nos habla de que no nos angustiemos si no vemos con claridad que el reino de los cielos actúa si tú le das esa oportunidad a la palabra de Dios, si tú le das esa oportunidad a tu vida sacramental, al arrepentimiento, al perdón que debes dar aunque los demás tal vez no lo merezcan, a tu vida de oración. El reino de los cielos, yo les puedo decir porque yo lo veo en muchas de ustedes, en muchas personas, pero principalmente lo veo en mí. No soy ni modelo, ni soy un santo, pero sí veo de alguna manera, y lo digo para que sea para gloria de Dios, no para vanagloriarme, y a lo mejor ustedes no lo ven, y a lo mejor mis hermanos aquí en la casa dicen, no sé cuál, si te va como los cangrejos para atrás, pero solamente cada uno ve su propia historia, solamente, y esto también es un proceso que nos ayuda a ver, ok, sé que Dios está actuando en mí, sé que Dios está actuando de alguna manera, y ha sido que yo podría decir, no me he dado cuenta, pero sí ha habido ese proceso, y yo sé que si yo me dejo y si sigo luchando, y Dios seguirá haciendo este crecimiento o este fortalecimiento, que repito, puede ser no muy visible a los ojos de mucha gente, pero el que se conoce y el que va viendo, dices, wow, esto como que hay algo, y es para darle la gloria a Dios, para manifestar que todo esto es obra de Dios, no es obra nuestra, no es algo que nosotros podamos darnos un crédito, darnos aplauso, ¿no? Un reconocimiento. Y luego también algo, por ejemplo, este es un aspecto de una cara de todas las caras que pudiera tener el reino de los cielos. El otro aspecto que nos presenta es la de la semilla de mostaza. Ay, o sea, como que uno espera algo espectacular, ¿no? Sí, pues estamos acostumbrados en el mundo a lo espectacular, a los primeros lugares, a la belleza física, al poder económico, ¿cómo se llama? Al reconocimiento, a la inteligencia humana, a las capacidades que cada uno va desarrollando y se alaban y se reconocen y se aplauden. Lo clásico que se tiene, por ejemplo, en estos Got Talent, los programas de reconocimiento de tus dotes, de tus dones para cantar o para no sé qué tantas cosas hacen, y que dices, wow, entonces se te reconoce y se te da un premio, $1,000,000, o yo no sé, y esto así como que, wow, es que mi vida cambió. No, el reino de los cielos es a veces algo tan insignificante a los ojos del mundo y a los ojos de toda esta espectacularidad, de todos estos aplausos, de todos estos reflectores.
Es esa semilla que se da cuando le dedicas unos momentos al día a tu Dios rezando. Cuando le dedicas unos momentos del día a tu examen de conciencia. Cuando le dedicas esos momentos del día o de la semana a escuchar la palabra de Dios, a ir a misa. Cuando le dedicas esos tiempos a tu confesión. ¿Sí? O sea, a todos esos momentos que a los ojos del mundo es pérdida de tiempo, o a lo mejor nada trascendente. Incluso yo creo que muchos de ustedes a lo mejor también han llegado o llegaron a pensar, o todavía de repente así como que, como que no le vemos ni pies ni cabeza, como que decimos, oye, pues, ¿cómo se va a solucionar mi problema? Viniendo de rodillas, estar pidiendo, o ¿cómo se va a solucionar esto? Yo necesito algo espectacular para que cambie mi marido, para que se muera mi suegra, para que algo suceda, que parta un rayo, no sé, un terremoto, todas las cosas así. El reino de los cielos es tan insignificante a los ojos del mundo que no ve su grandeza, en la sencillez, en lo simple. El tener tiempo para hacer una caridad, tener tiempo para hacer oración, tener tiempo para pedir perdón y para perdonar. Y empieza a crecer. Aparentemente es insignificante, pero se convierte en ese gran arbusto de vida, de santidad, de grandes hombres y mujeres que algunos de ustedes han leído sobre vida de santos, pero pues los más cercanos que hemos tenido, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, y bueno, tantos y tantos hombres y mujeres que lograron ser esos arbustos, porque hacían de lo simple, de lo ordinario, algo extraordinario. Lo hacían en esta conciencia de ser servidores de Dios y enviados de Jesucristo, para que a través de sus obras conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, apoyándose en la esperanza de una vida eterna. Pues hoy la palabra de Dios nos invita a profundizar cada día más en este proceso, en esta conciencia que Pablo le dice a su hijo espiritual Tito, y que también nos invita a ir descubriendo cómo el reino de los cielos es una riqueza maravillosa y que va a ir reflejando diferentes etapas de la vida espiritual. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.